Amazonas brasileño. El calor era sofocante, y la humedad envolvía la piel como un sudario invisible. Martín avanzaba detrás de Tiago, el guía local, esquivando ramas espinosas y raíces que sobresalían como serpientes dormidas. Valeria iba detrás, grabando con una cámara manual, pues los equipos más sofisticados parecían interferidos desde que pusieron un pie en la selva. Tiago, hombre de pocas palabras, tenía tatuajes tribales que recorrían su cuello y antebrazos como raíces. Cada tanto, se detenía a observar el entorno, colocaba una hoja cerca de la boca y soplaba un silbido agudo que parecía un lenguaje secreto con el bosque. ¿Qué fue eso?, preguntó Martín. Un saludo, respondió Tiago sin girarse. A los que viven aquí. Los visibles, y los otros. Martín sonrió con escepticismo, pero no dijo nada. Ya había aprendido a no burlarse tan rápido. El aire estaba cargado de algo que no era solo calor. Algo denso, invisible, que los acompañaba desde que cruzaron la línea del último poblado. Llegaron al atardecer a una pequeña comunidad de casas sobre pilotes. Los habitantes los miraban con desconfianza. Una mujer les ofreció agua en cuencos de madera, mientras Tiago explicaba en portugués quiénes eran y por qué estaban allí. Los pobladores les contaron historias. Luces que flotaban entre los árboles. Animales que aparecían mutilados. Voces humanas, pero sin origen, que llamaban por los nombres de los niños por las noches. Una anciana tomó la mano de Martín y le dijo en voz baja: no camines solo. Si oyes que alguien te llama, no respondas. Esa noche, acamparon al borde de la aldea. Martín grabó su bitácora nocturna mientras la selva se llenaba de sonidos, grillos, pájaros, ramas crujiendo. Nada fuera de lo normal, hasta que escuchó, a lo lejos, algo más. Una voz. Una que decía su nombre. 2 veces. Como un eco perdido. Tiago, ¿fuiste tú? Pero el guía estaba dormido. Encendió su grabadora para revisar el audio. En él, su voz era clara, pero no estaba sola. Al fondo, en un tono más grave, se escuchaba otra diciendo: Martín, no mires atrás. Giró de golpe. Nada. Solo árboles. Pero en la oscuridad, entre las sombras de las ramas altas, algo se movía. No era humano. Y lo peor, parecía que lo estaba observando desde mucho antes que él lo notara. Interior de la selva amazónica, al día siguiente Martín no durmió. Pasó la noche con la grabadora en mano y los ojos fijos en los árboles. Cuando el sol comenzó a filtrarse entre las copas altas, sintió alivio. A la luz del día, todo parecía más racional. Más controlable. Pero en su pecho, algo no encajaba. Aquella voz aún le resonaba. Hoy vamos a entrar más profundo, dijo Tiago, enrollando su hamaca con movimientos precisos. Donde los mapas terminan. El grupo, Martín, Valeria, Tiago y un nuevo personaje, Isadora, una botánica brasileña y experta en mitos de la región, comenzó la marcha al amanecer. Isadora se había sumado esa mañana. Tenía mirada directa y una forma pausada de hablar, como si pensara en paralelo en 2 realidades. ¿Por qué nos acompañas?, le preguntó Martín. He estudiado el folclore de esta zona desde hace 10 años, respondió. Pero en las últimas semanas, algo ha cambiado. Los mitos se están volviendo físicos.
Algunos dicen que es por la deforestación. Otros, que los antiguos espíritus han despertado. La caminata se volvió más densa. Las ramas colgaban más bajas, los insectos más ruidosos, y el sol apenas lograba tocar el suelo. En cierto punto, Tiago se detuvo. Desde aquí, ya no hay senderos. Solo instinto. A medida que avanzaban, encontraron rastros extraños. Árboles marcados con símbolos tallados profundamente. Pisadas que no correspondían a ningún animal conocido. Como garras, pero con forma casi humana. Valeria grababa en silencio. Martín revisaba la grabadora, interferencias. Zumbidos, como si algo quisiera evitar que los sonidos fueran capturados. A mediodía, se toparon con una construcción abandonada entre la vegetación. Era una cabaña de madera podrida, devorada por la selva. En su interior, hallaron restos de objetos rituales, muñecos de trapo colgados, dibujos en carbón sobre las paredes, velas consumidas. Isadora se detuvo frente a uno de los dibujos. Esto representa a Yaratupa, una figura mitológica contradictoria, espíritu del agua y del fuego, guía y castigo. Algunos creen que vive en los lugares donde lo visible y lo invisible se rozan. Martín tomó fotos, aún escéptico. Pero esa sensación, la que comenzó la noche anterior, no lo dejaba. Era como si algo lo rodeara, caminando siempre unos pasos más allá del campo visual. Y entonces, desapareció Tiago. Se detuvieron. Lo buscaron. Gritaron. Ni rastro. Ningún sonido. Valeria corrió en una dirección. Martín en otra. Isadora los detuvo. Así se pierden. Así empiezan las historias. De pronto, una de las cámaras comenzó a grabar sola. En su lente, algo se movía entre los árboles. No era Tiago. Era una figura alta, alargada, de piel ceniza y ojos como brasas apagadas. No caminaba, flotaba entre la maleza. El aparato se apagó al instante. Cuando lo revisaron, la grabación estaba corrupta. Regresaron al claro donde habían estado. Tiago ya estaba allí. ¿Dónde estabas?, preguntó Valeria, casi gritando. Yo nunca me moví. Ustedes se fueron. Pero ninguno lo había visto. Nadie. Esa noche, acamparon en silencio. En el cielo, entre la niebla de la selva, aparecieron luces. 3 puntos que flotaban como estrellas pero cambiaban de color. Martín grabó de nuevo. Esta vez, una voz surgió del bosque sin cuerpo: los que miran, también pueden ser vistos. Martín ya no tenía respuestas. Solo más preguntas. La niebla cayó antes del amanecer. Una bruma densa, opaca, como si el bosque hubiera exhalado sus secretos durante la noche. Martín despertó con los sonidos de la selva distorsionados, lejanos, como si vinieran desde debajo del agua. Ninguno de los 4 había dormido bien. Tiago no hablaba. Valeria tenía los ojos hinchados de llorar en silencio. Isadora dibujaba símbolos en la tierra con un palito, murmurando palabras en tupí-guaraní. Martín la observó. ¿Qué haces? Protección, dijo, sin mirarlo. Hay cosas que no entienden nuestras reglas. Solo respetan las suyas. Martín volvió a sentir ese tirón interno, como una aguja clavándose justo detrás de la razón.
Algo dentro de él ya no estaba firme. Sus creencias se desmoronaban como hojas secas entre los dedos. Decidieron moverse, buscando el río más cercano para orientarse. Pero la niebla no cedía. A cada paso, los árboles parecían cambiar de lugar. Lo que habían marcado antes ya no estaba. Incluso Tiago, tan conocedor del terreno, comenzó a mostrar signos de duda. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Esta piedra, la vi hace una hora». Isadora se detuvo de golpe. «Nos están haciendo caminar en círculos». Martín encendió su linterna, aunque era de día. La niebla lo hacía parecer medianoche. En el haz de luz, captó una figura entre los árboles, alta, inmóvil, con un rostro que parecía imitar el suyo. Corrió hacia allí, cámara en mano, grabando. Pero cuando llegó, no había nadie. Solo ramas moviéndose suavemente, como si algo acabara de desaparecer. Al revisar el vídeo, nada. Solo estática. Pero al detenerse en un fotograma, algo estaba allí. Un rostro sin ojos. Una boca demasiado abierta. «No puede ser», susurró. Esa noche acamparon junto a un arroyo. La niebla no se levantó. Y entonces comenzaron los susurros. No venían del bosque. Venían de dentro. Como si la selva hablara en la mente. Como si cada uno escuchara algo distinto. Tiago se tapó los oídos, temblando. Valeria se encogió en su saco, repitiendo, «No es real, no es real». Isadora encendió un fuego pequeño, recitando oraciones antiguas. Y Martín escuchó su propia voz. Pero no era él. Era la misma voz, pero más grave. Más vieja. ¿Sigues buscando? Hoy ya entendiste que mirarnos siempre trae luz. ¿Cuántas pruebas necesitas para aceptar que no sabes nada? ¿A quién intentas convencer, a los demás, o a ti mismo? El fuego se apagó. Todo quedó en silencio. Martín se levantó y caminó hacia la orilla del arroyo. En la superficie quieta del agua, vio su reflejo. Pero este no lo imitó. Sonrió. Y luego desapareció. Al amanecer, la niebla se disipó como si nunca hubiera estado allí. El bosque recuperó su color, sus sonidos, su orden natural. Pero algo dentro del grupo se había roto. Tiago decidió no seguir. Se despidió sin hablar, como si temiera que pronunciar lo ocurrido lo hiciera más real. Valeria, por primera vez, pidió volver. Sus ojos no podían sostener los de Martín. Solo Isadora y Martín siguieron el rumbo. A orillas del río, Martín escribió en su libreta. Ya no buscaba desmontar mitos, sino registrar lo inexplicable con una humildad que antes no tenía. Releyó sus apuntes y, por primera vez, no corrigió nada. Esa noche, mientras dormía bajo las estrellas apagadas del Amazonas, soñó con la corteza de un árbol abriéndose como una herida. Dentro, no había savia, ni insectos, ni vida vegetal. Había palabras. Su nombre. Y la fecha exacta de su muerte. Despertó sudando. El árbol frente a él, el mismo del sueño, tenía una marca recién hecha. Una espiral. Y justo debajo, un hueco. Algo había salido de allí. Y lo seguía.